evidente concentración de empresas a las que se han encargado de las obras. En concreto, como datos llamativos, hemos visto que hay 5 empresas en las que se llevan más de 7 millones de euros en la facturación en los capítulos segundo y sexto de los presupuestos, es decir, son las partidas que tienen que ver con mantenimiento, infraestructuras y otras inversiones. Estamos hablando de 5 empresas que se llevan de un total de en torno a 10,5 millones de euros en estas partidas, se llevan 7 millones, es decir, hablamos de casi el 70% de las partidas destinadas a estos conceptos se concentran en 5 empresas. En este sentido, queríamos destacar además que es llamativo que en el caso de estas empresas que concentran el máximo de la facturación, en algunos casos son empresas que tienen administradores comunes, coincidentes o apoderados coincidentes. Lo cual pues bueno, nos lleva a concluir que esa concentración de la que hablamos es todavía mayor porque en muchos casos, insistimos, son empresas que pertenecen al mismo conglomerado familiar y están relacionadas. Esta concentración de empresas es evidente en muchas de las juntas. Por citaros solamente un ejemplo, os diré que, por ejemplo, en Espinardo, el 100% de lo facturado en estas partidas ha ido para una única empresa. En este caso, la empresa es Sodimur. Como segunda constatación de nuestro estudio, también tenemos que hablar, como se ha comentado ya en días pasados, que existe un aparentemente claro fraccionamiento de la facturación, puesto que se repiten con muchísima frecuencia facturas por importe mínimamente inferior a los 3.000 euros. Como sabemos, 3.000 euros es la cantidad máxima que se puede adjudicar desde un pedáneo sin pasar por el pleno. A partir de 3.000 euros tiene que ser votado en pleno de la Junta y además tiene que llevar 3 presupuestos aparejados. Es el caso, pues no sé, por ejemplo, también de esta empresa que he citado, Sodimur, que es la que tiene mayor facturación, es una empresa que ha facturado casi 5 millones de euros en este periodo. Y de ello el 95% de lo que ha facturado son importes inferiores a 3.000 euros y de ese 95% el 50% son importes que rondan los 3.000 euros, es decir, estamos hablando de facturas continuas de 2.997 euros, importes similares. Estamos hablando del 50% facturas, insisto, que rondan los 3.000 euros. Nos parece que esto también parece demostrar que es una práctica, como os digo, que se repite en todas las juntas que hemos analizado, las 41 juntas, y que nos parece una práctica al menos irregular o que parece denotar una estrategia clara para evitar la fiscalización y el control por parte de los plenos municipales de estas adjudicaciones, de estas contrataciones. Como conclusiones a estas dos cuestiones que os he comentado, querríamos destacar que nos parece que son prácticas, cuando menos podríamos denominarlas torticeras o irregulares, que han impedido en primer lugar claramente la competencia entre las empresas, puesto que toda la facturación, insisto, se ha concentrado en unas pocas, y además que ha ocasionado en muchos de los casos sobrecostes y costes mayores de los que se podrían haber obtenido si se hubieran adjudicado estas contrataciones en libre concurrencia. En segundo lugar, creemos que es una práctica que abunda en el mantenimiento de las redes clientelares que se han generado en estos últimos años en torno a la gestión de las juntas. En tercer lugar, nos parece que todo esto denota una gestión muy poco eficaz de los recursos públicos y, en definitiva, una gestión poco eficaz y irregular que está afectando a la calidad de los servicios que se ofrecen desde las juntas y que deben atender a las deficiencias y a las necesidades de las distintas pedanías y barrios. En cuarto lugar, nos parece que todo esto denota una absoluta falta de planificación en las obras de mantenimiento y de inversiones que se han realizado en las pedanías en el periodo analizado, que es del 2011 al 2015. Y nos parece, por último, que se demuestra también una falta absoluta de transparencia y también de fiscalización de la manera en cómo se ha gestionado el dinero público en estos sectores. Desde Ahora Murcia queremos que se promueva desde el Ayuntamiento una nueva forma de gestión, que sea mucho más transparente. Y cuando hablamos de transparente no nos referimos a un mero concepto bonito que ahora está muy de moda, sino estamos hablando de medidas concretas. Pedimos que haya una rendición de cuentas, al menos mensual o bimensual, en los plenos de todas estas contrataciones que adjudica el plenario sin pasar previamente por el pleno. ¿El pedáneo? Sí.
Entendemos también que una gestión transparente de los presupuestos de las juntas significa que se faciliten las facturas. Nosotros tenemos que decir que muchos de nuestros vocales están encontrando muchos obstáculos cuando van a pedir facturas para comprobar que efectivamente, para ver los conceptos de esas facturas y comprobar que efectivamente esos gastos se han ejecutado. Puedo citar algún ejemplo. Concretamente hemos pedido, por ejemplo, de la Junta de Espinardo facturas y estamos esperando desde enero o febrero a que se nos contesten y no se nos facilitan. Consideramos también que la contratación por importes superiores de 500 euros debe ir siempre acompañada de una memoria justificativa y de 3 presupuestos, lo cual facilitaría, insisto, la transparencia, la libre concurrencia de las distintas empresas y facilitaría que el dinero público sea bien gestionado, puesto que evitaríamos sobrecostes que en muchos informes, no de Murcia, sino generales, están valorados en un 15 o un 20%. Es algo además que nosotros ya pedimos cuando se constituyeron las juntas, que cualquier gasto superior a 500 euros fuera acompañado de 3 presupuestos. No se está haciendo. Y después, insisto que este informe que os vamos del que he hecho estas primeras conclusiones, que os vamos a facilitar para que podáis mirar los datos más concretamente, nuestra intención, insisto, es ayudar a que desde intervención y desde el ayuntamiento se promueva una gestión del dinero público mucho más eficaz, y de aquí en adelante la gestión que se haga en las juntas sea más participativa, se tenga en cuenta, se devuelva de alguna manera la soberanía a los plenos, es decir, no se queden ciertas cosas de la gestión de las juntas exclusivamente en manos de los presidentes, y se tenga en cuenta también las peticiones y las necesidades de los vecinos para que la infraestructura. Estamos hablando, como os he dicho al comienzo, de entre el 2011 y el 2015 se hizo una inversión de 10 millones de euros en estas 41 juntas que nosotros hemos analizado en estas partidas concretas, que son las que nosotros analizamos. Creemos que este dinero son cantidades lo suficientemente importantes y que, sin embargo, nuestras pedanías siguen teniendo deficiencias en el mantenimiento y en las inversiones que deberían estar subsanadas si se hubiera gestionado bien esta importante cantidad de dinero que se ha invertido en los últimos años.